Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan a esta hora cuando son las 3:02 de la tarde en la Ciudad de México, pero hoy tenemos un invitado muy especial que se encuentra en Argentina y bueno, hoy pues vamos a hablar de temas muy importantes que no solo están sucediendo en Argentina y en México, sino que también pues en todo el globo están viéndose diferentes amenazas a la vida, a la familia y a las libertades fundamentales. Y bueno, como ustedes saben, nosotros llevamos aquí el seguimiento de lo que ha sido la despenalización del aborto en Argentina y también pues las amenazas que existen aquí al día de hoy, como nosotros lo hemos comentado en 724 Noticias, pues hoy más que nunca se pretende, a los 14 años de la despenalización que ocurrió en la Ciudad de México, se pretende hoy día a través de la Suprema Corte de Justicia o bien a través de la Cámara de Diputados todavía al día de hoy, algunas amenazas por allí de que sea despenalizado el aborto en todo el país. Pero bueno, vamos a hablar con el experto en Argentina. El día de hoy tenemos al autor de un libro supremamente importante para todos en Latinoamérica y el libro se llama Lenguaje, Ideología y Poder. Y bueno, tenemos el placer hoy de contar con la presencia del autor de este libro, quien es Juan Carlos Monedero y a quien agradecemos que nos haya atendido en la tarde de hoy. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti, Freya, y para todos los espectadores que nos escuchan desde México y otros lugares de Hispanoamérica. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Nosotros, pues bueno, no he tenido la oportunidad de leer el libro, te soy honesta, y porque llegamos a Juan Carlos, porque en Argentina ocurrió algo, digamos, peculiar, ¿no? Ya sabemos que en Argentina se despenalizó el aborto en todo el país en los primeros meses de este año, y bueno, en el último mes del año pasado, pero a raíz de eso, pues han ocurrido varias cosas en Argentina. Y una de esas fue una joven que cambió el himno feminista que se había estado utilizando para hablar de Sin Miedos, así se llama, y ella lo cambió para darle un toque pro vida y, bueno, defender la vida de los no nacidos. Y en este caso, pues acudimos a varias fuentes en Argentina para que nos localizaran a Wendy Briseño, si no me equivoco, y lo digo aquí públicamente para ver si alguien la consigue, para que nos cuente su experiencia aquí en 724. Y por eso llegamos a Juan Carlos y me pareció muy importante traerlo a nuestras entrevistas especiales para que Juan Carlos nos cuente. Hemos hablado aquí de la ideología de género. Hay varias iniciativas en el Congreso y en la Cámara de Diputados en las que se pretendía reformar la Constitución de México para incluir la ideología de género. Y bueno, tú que eres experto en el tema, quisiera que nos explicaras aquí qué es lo que ha ocurrido en Argentina y en Latinoamérica que te llevó a escribir este libro súper completo que voy a poner el nombre aquí para que las personas lo puedan ubicar. Cuéntanos, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Freya, por esta presentación. Primero que nada, les voy a mostrar la tapa del libro. Esta es la tercera edición que acaba de salir, Lenguaje, Ideología y Poder. Como ustedes pueden ver, la imagen que se ve es el Congreso de la Nación Argentina, que está conformada por las palabras clave. ¿Por qué? Porque es un libro que habla fundamentalmente de filosofía del lenguaje, hace un análisis de cada palabra. Entre las palabras, por ejemplo, que son como las palabras con las cuales nos dominan y nos quieren engañar, está la palabra igualdad, está la palabra interrupción del embarazo, que es un eufemismo, homofobia, que es un neologismo, no existe la palabra homofobia, está la palabra democracia, está la palabra intolerancia, discriminación, está la palabra, por ejemplo, derechos humanos, y hay una serie de otras palabras, matrimonio igualitario, que se analizan en el libro. El libro lleva 3 ediciones y 2 tomos. Los 2 tomos están disponibles en Amazon, el tomo 1 y el tomo 2, y lo que el libro contiene son los artículos que van desde el año 2010 al 2015, ese es el primer tomo. Y el segundo tomo son los artículos que van desde el 2016 al 2019. Okay. Y son los, todos los trabajos que yo fui largando a medida que los hechos ocurrían en torno a este tema, ¿no? La batalla cultural en el lenguaje. Si ustedes van a Orwell, en el libro 1984, se ve que el objetivo
de los dominadores era controlar a la gente a través del lenguaje. Y ellos mismos dicen que la revolución nunca será perfecta hasta que la conquista del lenguaje no haya sido total. ¿Esto qué quiere decir? Que dado que el lenguaje influye en el pensamiento y que el pensamiento influye en el lenguaje, si ellos cambian la forma de hablar, van a cambiar nuestra forma de pensar. Por eso todo esto de chiques, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas, el tema de el lenguaje, llamado lenguaje inclusivo, el tema del cambio de sexo, que en realidad no existe. Los hombres y mujeres somos hombres y mujeres desde la fecundación, no existe un cambio de sexo. Existe en todo caso un cambio en los caracteres sexuales secundarios, que es otra cosa, pero no se puede llamar cambio de sexo. Lo mismo, matrimonio igualitario no existe, existe el matrimonio, que es una institución natural entre el hombre y la mujer, pero no existe el matrimonio igualitario. Eso es un eufemismo. O lo mismo con un término muy común en los documentos de Naciones Unidas, que es salud reproductiva. Salud reproductiva es un eufemismo para no decir aborto. Como diciendo aborto suena mal, suena fuerte y la gente se alarma, dicen salud reproductiva. Sí, tú sabes que aquí en México, perdón, aquí en México están las iniciativas, en su mayoría las iniciativas que se han llevado a las diferentes cámaras del país, hablan de los derechos sexuales y reproductivos, cosa que hemos intentado aclarar aquí en varias ocasiones que no existen los derechos sexuales y reproductivos, existe el derecho a la salud sexual y reproductiva, que en muchos casos es la planificación familiar, ¿no? Exactamente, se trata de eufemismos. Digamos, primero que nada, la sexualidad no hay que concebirla como un derecho. O sea, un derecho es la jubilación, un derecho es el trabajo, un derecho es el salario, un derecho es la educación. La vida. La vivienda, esos son derechos. Pero en primer lugar ya el derecho sexual es un eufemismo, es un neologismo, mejor dicho, acuñado por los agentes de Naciones Unidas al solo efecto de intentar instalar el aborto en el imaginario público. Y más aún, derechos reproductivos, fíjate cuál es la paradoja, estimada Freya, que ellos dicen derechos reproductivos y supuestamente la gente va a pensar que tiene que ver algo con la reproducción, o sea, con la capacidad de un ser humano de generar a otro de la misma especie, o sea, de una mujer de ser madre, o de un padre de engendrar un hijo. Y sin embargo, estos, entre comillas, derechos reproductivos, justamente no sirven para reproducir, sino para exterminar, porque bajo el rótulo de derechos reproductivos se enmascara el aborto. Entonces, fíjate cómo le inoculan a una palabra un sentido que es exactamente lo contrario de lo que la palabra quiere decir. Y fíjate que como estaba leyendo algunos de los comentarios que has tenido a tu libro, por allí decía, creo que el que realizó el prólogo decía que utilizan una verdad para defender una mentira. En este sentido hablaba de la violencia de género, que es usada para darle ese derecho a la mujer, digamos, el derecho de empoderarla y que ella decida, por supuesto utilizando los casos, los miles de casos que, bueno, en México creo que todavía se mantiene de 9 a 10 mujeres diariamente son asesinadas por violencia de género. Son los datos que ellas utilizan con más frecuencia para hablar de que, bueno, la violencia de género existe, que por lo tanto, pues ellas necesitan tener el aborto como un derecho para, pues en este caso, deshacerse del producto de una violación. Entonces utilizan esto como para, digamos, engañar, ¿no? Sobre todo a las más jóvenes, que pues la suman a una lucha que, como tú has visto, en toda Latinoamérica ha sido la lucha por los derechos de la mujer, y en este caso utilizan el aborto como una única solución. Exacto. Bueno, fíjate cómo casos de asesinatos de mujeres siempre ha habido, lamentablemente, como ha habido asesinatos de hombres. O sea, el crimen es una realidad. Desde Caín y Abel hay mal en el mundo. Lo que pasa es que antes
eso se presentaba hasta periodísticamente como el rótulo, tú veías el copete en el noticiero y veías, por ejemplo, inseguridad o homicidio o asesinato. Ese es el, el término que se usaba, que acompañaba el comentario de la noticia. Pero en los últimos 10 años, por lo menos en Argentina, por presión del feminismo abortista, han instalado el término violencia de género, porque ellos intentan presentar que estos asesinatos no tienen lugar por la injusticia natural que existe en el mundo, lo que nadie puede evitar, que alguien venga y te mate, sino que estos asesinatos forman parte de una explicación distinta, que sería el patriarcado. Entonces, en ese sentido, yo en el libro decía, como tú bien comentaste, que dicen una verdad para defender una mentira. ¿Cuál es la verdad? Que hay asesinatos de mujeres que son hechos abominables. Pero ¿cuál es la mentira? Que eso responda a la visión del patriarcado y que haya detrás una cuestión llamada de violencia de género. Por eso es que desde el libro yo hago una enfática denuncia de este lenguaje y un pedido enérgico de que no utilicemos las palabras del enemigo, porque aceptando el lenguaje del enemigo aceptamos todo el horizonte conceptual en el que el enemigo nos quiere meter. Y si aceptamos ese horizonte conceptual, ellos controlan la premisa. Y si controlan la premisa, controlan las conclusiones del debate. Por eso, lo que proponemos desde el libro es rechazar de plano ese lenguaje y restaurar la verdadera palabra, el verdadero idioma. Wow, y es un trabajo arduo que tienen, ven, en el caso de los grupos pro vida, ¿no? Porque, como tú lo dices, se han adueñado del lenguaje y la narrativa de los derechos, ¿no? En este caso, pues también auspiciados por los grandes organismos internacionales como la ONU y bueno, todas estas asambleas mundiales que se hacen en favor de la mujer y que terminan, como tú lo has mencionado, solamente en ofrecer el aborto. Hoy realizaba una entrevista más temprano y el periodista me dijo que el Estado no debe solamente ofrecer cuchillo y sangre. Me sonó tan fuerte, pero es verdad, ¿no? Solamente se están enfocando en darle a las mujeres el aborto como un derecho, supuestamente. En realidad, cuando hay toda una gran cantidad de causas y necesidades que tienen las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo veo de esta manera. Primero tú dijiste una palabra clave, es la narración. Esta es una lucha de narraciones. Y aquel sector que logre imponer su novela, su relato, será el ganador. Ellos quieren imponer una novela de lo que está pasando. ¿Cuál es la novela de ellos? El patriarcado, ¿no? Un patriarcado omnipotente, omnipresente, que somete a las mujeres. Esa es la narración de ellos, ¿sí? Esa es su historia. Ahora, frente a esta narración, nosotros tenemos que ir señalando aquellos hechos que funcionan como fisuras de esta narración y que no pueden otra cosa que golpearla en su columna vertebral, en su médula ósea. Por ejemplo, de que así como hay ventajas que los hombres tenemos en este mundo frente a las mujeres, hay ventajas que ustedes, chicas, tienen frente a nosotros en este mundo por el hecho de ser mujeres. Y nosotros, como varones, habrá lugares donde tenemos ventajas y hay lugares donde las ventajas las tienen ustedes. Y es parte de la vida, hasta es parte de la hermosa relación que tenemos con las mujeres, donde hay cosas que a ustedes les salen mejor y tienen más habilidad, y para nosotros es cómico y gracioso. Y habrá cosas donde quizás nosotros tengamos mayor destreza. Y listo, y nos complementamos. Pero la idea de la complementación de sexos es reemplazada por la idea de la guerra, la dialéctica. Por eso es que muchos dicen que se ha traído la dialéctica marxista de las clases al terreno sexual. Y por eso no es casual que detrás de los movimientos feministas esté siempre, o casi siempre, los movimientos de izquierda, que digamos, que sin renunciar a la guerra política, social, económica, ahora le añaden la batalla sexual.
Por eso dicen que llevar la revolución en la calle, en el Congreso y en la cama, porque es una forma también de ideologizar las relaciones sexuales. Claro, me río porque justamente esa era la próxima pregunta, ¿no? Hablando del poder y de cómo ha cambiado la dinámica en el mundo, también producto de lo que sucedió, ¿no? De la pandemia y de cómo pues, el poder se ha desestabilizado y digamos que, bueno, vienen muchos cambios para la humanidad, pero entonces esto, según tu investigación y el libro que tú escribiste, el poder básicamente empieza, o digamos los partidos políticos y los líderes empiezan entonces a fomentar esta lucha que ya no es de clases como lo hacían en el pasado, sino una lucha de género. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que está detrás de esta, digamos, dinámica del poder? Bueno, ya que mencionas el tema de la llamada pandemia, permíteme pasar un aviso de que también tengo un libro publicado en Amazon hace muy poco que se llama 2020, año de la cuarentena en la Argentina y en el mundo, donde justamente hablo de todo el tema de la pandemia. ¿Sí? Pero eso cierro y ahora respondo a tu pregunta. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué o para qué? Hay que entender que la batalla de la ideología de género que proponen no hay que verla desconectada de la tradición de estos últimos 3 o 4 siglos de lucha cultural que ha habido en Occidente y en todo el mundo. Es decir, los problemas no empiezan en los últimos 15, 20, 25 años con el avance de la ideología de género y el abortismo. Viene mucho más atrás. Acá lo que estamos nosotros es en la batalla entre dos grandes cosmovisiones, que es la batalla entre la cosmovisión cristiana católica y la cosmovisión moderna o inmanentista. En otras palabras, en la lucha entre la Iglesia y lo que se llama la Revolución Mundial Anticristiana. Un proceso que lleva por lo menos 4 siglos, si no más, de desarrollo. Es un proceso político, cultural, ideológico, social, psicológico, y que en su último eslabón tiene la ideología de género, pero que en realidad responde a un conjunto de fuerzas, de movimientos políticos, de agentes, de intelectuales brillantes, que lo que vienen haciendo es socavando el sentido común. Entonces, en una palabra, en el mundo clásico medieval, en el mundo, la mens católica, todo es cuestión de Dios, empezando por el hombre. Y en el mundo moderno, todo es cuestión del hombre, empezando por Dios. Entonces se da ese giro entre la mentalidad del mundo clásico, teocéntrica. Dios es el centro de las cosas. La mentalidad del mundo moderno es antropocéntrica. El hombre, ya no Dios, es el centro de todas las cosas. Y por eso, como dirá Feuerbach, el amigo de Marx, Feuerbach va a decir que no es que Dios creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios sería la proyección psicológica del hombre hacia afuera. ¿Sí? Los hombres inventamos la idea de Dios para explicarnos cosas, pero esa idea no existe, dice Feuerbach. Entonces, todo el combate que estamos viviendo, en una palabra, es la lucha por destruir los vestigios de la realidad y reemplazar la realidad por lo que la voluntad humana quiera que sea. Entonces, yo no es que soy varón y tú una mujer, sino que ahora nos autopercibimos. Tú te autopercibiste quizás mujer y puedes mañana autopercibirte Carlos, Rodolfo o perro. Y yo me vengo autopercibiendo Juan Carlos y mañana me puedo autopercibir de cualquier manera. ¿Por qué? Porque el sexo, nuestra identidad sexual, es un rastro de algo que no hemos elegido. Nos ha sido determinado. Tú no elegiste ser mujer, yo no elegí ser hombre. Entonces, la Revolución Mundial Anticristiana quiere romper con ese último vestigio de algo dado por la naturaleza. Porque ese vestigio de la naturaleza nos lleva a Dios. El hombre quiere autoconstruirse, rechaza el orden creado y quiere autoponerse a sí mismo como el nuevo fundamento del orden.
Entonces tenemos estas grandes barbaridades como que el hombre ahora quiere decidir la vida y la muerte, en el aborto, en la eutanasia, que ahora quiere decidir su sexo, con el tema de la ideología de género. Y atrás de eso tenemos poderes globales, ¿no? Los famosos globalistas, que con muchísimo dinero y con muchísimo apoyo en los medios de comunicación intentan meterle esta idea a la gente. ¿Cómo? Con falacias, con mentiras, con aprietes. Aprietes acá en Argentina lo llamamos chantaje. Con chantaje, con extorsión, con verdades a medias, con desinformación. Y todo eso se centra en el poder de la palabra. Por eso es que el centro de este libro es estudiar el lenguaje, el discurso. La guerra hoy es la guerra de las palabras, y aquel que maneje el significado de los discursos tiene la mitad de la batalla ganada. Y tú, creo que por ahí leí que haces algunas menciones autocríticas al cristianismo, al catolicismo, de acuerdo a la sociedad moderna, ¿o me equivoco? ¿Tienes algo? A ver, si quieres, si puede ser más específica, a ver si... Ok. Es que leí, bueno, en torno a lo que estás comentando del catolicismo o de la lucha anticristiana que ha existido durante muchos años, quisiera saber si tú crees que también hay que actualizar, digamos, renovar parte de lo que se le ha dicho a los hombres y a las mujeres que están condenados o que tienen la culpa de muchas cosas y que a lo mejor también puede renovarse el mensaje, ¿no? Que el catolicismo o el cristianismo nos ha impuesto durante mucho tiempo, porque he escuchado mensajes, digamos, de Oriente, ¿no? Donde las personas hablan de un poder mucho más allá de la religión y que como que lleva a la mujer y al hombre a entenderse a sí mismos y en razón de esto, pues poder salir adelante, no por ser condenados por el pecado capital, sino que sí, conociendo nuestra historia como católicos, podemos verlo desde otra perspectiva y entender que también somos co-creadores de nuestra propia vida, mucho más de lo que se nos ha dicho, ¿no? Desde muy pequeños. ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ves? Bueno, me haces una pregunta difícil, pero me Hay gusta. una crítica por allí que tú hacías mención también sobre la religión y el catolicismo, pero la verdad no tengo muy claro. Me gustan las preguntas difíciles. Es posible quizás se haya confundido. Recuerda que hay una persona que tiene mi mismo nombre en España. Sí, sí, no. ¿Sí? Era sobre No tu libro. no, claro, sí, sí. Digo para que no se me confunda. Existe un Juan Carlos Monedero en España que es el fundador de un partido político. Sí, ¿Sí? Entonces, digo para que no se me atribuya a mí lo que dice él. Sobre tu pregunta, el hombre no es creador, pero como bien tú dices, es co-creador. Es decir, tiene un poder que participa del poder de Dios. Por ejemplo, en el arte, el hombre es capaz de expresar, cuando se inspira, cuando de alguna manera recibe la inspiración, es capaz de expresar la belleza, que es llamada por los clásicos el esplendor de la forma, tanto en la poesía, en la literatura, en el ensayo. De hecho, la misma capacidad de engendrar la vida es una suerte de co-creación, porque cuando el hombre fecunda a la mujer, en ese acto interviene también Dios, que está el hombre poniendo la base material, pero está Dios creando en ese mismo momento el alma humana. Entonces, en un sentido, sí, hay una co-creación, hay una creación participada del hombre que se subordina al acto principal de creación, que es el divino. ¿Sí? Creo que eso es lo que yo puedo entender de lo que tú me estás preguntando. okay. No sé si ibas a otra cosa más. Y si vas a otra cosa más, con mucho gusto te escucho. Bueno, quiero hacer la conexión porque cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres, que
ya sea por el patriarcado, por la sociedad en la que han crecido, creo que ellas creen, la mayoría de las feministas creen que hay una condenación, ¿no? Y que ellas por ser mujeres son débiles. Y yo he estudiado algunos mensajes que empoderan a la mujer desde su feminidad, pero diciéndoles, no están condenadas a nada, no existe un destino marcado para la mujer por ser el sexo débil, sino que por el contrario, puedes tener otras herramientas espirituales, algunas de ellas, para tú salir adelante de esa situación sin que te haya condenado por ser mujer, ¿me explico? Sí, yo creo que existe eso. Yo creo que, y también con el hombre, porque fíjate que sí, en algunos casos, como decíamos hace un rato, la mujer es el sexo débil y en otros casos el hombre o muchos hombres son los que van, digamos, los que dependen de la mujer para sentirse bien. Hay un montón de varones que cuando, vamos a poner un caso más doméstico, ¿no? Si un varón se te acerca y se te insinúa y te invita a tomar algo y tú por ahí le dices que no, entonces hay muchos varones que se vienen abajo, se caen, su autoestima se viene al piso. Entonces, ¿eso qué significa? Que ese varón está poniendo su validación en el hecho de que Freya Mendoza le diga que sí. Si Freya Mendoza le dice que sí, el varón se va para arriba. Si Freya Mendoza le dice que no, el varón se va para abajo. Pero en ese caso, el hombre estaría colocando su autoconcepto en algo que no depende de él, Uh-huh. que es tu voluntad. Tú puedes decir que sí o que no. Y creo que a veces con la mujer puede pasar lo mismo. Por eso lo mejor que hay es que tanto varones como mujeres forjemos nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, no en base a los criterios que otro desde afuera nos pueda decir, sino en base al respeto y a la consecución con nuestros criterios morales. Te lo voy a poner un ejemplo muy gráfico. Yo soy escritor, hace más de 10 años. Hay veces en que mis artículos llegan más lejos y hay veces donde tienen menos influencia. Si yo me pusiera contento cuando mis artículos llegan lejos, significa que mi alegría depende de que otra gente lea lo que yo hago. Claro. Pero es el día que yo escriba algo y lo lea poca gente, me voy a sentir mal. Y para mí eso es algo debilitante, no es potenciador. Ahora, si yo escribo un artículo donde me esfuerzo, busco fuentes, estudio, contrasto información y es un artículo excelente y lo lee poca gente, yo debo sentirme bien porque yo hice un buen trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no es lo de afuera lo que me define lo de adentro. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido, por ahí me acerco más a tu pregunta, tanto hombres como mujeres no tenemos que colocar la validación fuera, sino la validación dentro y sentirme bien si yo hago las cosas bien. No sentirme bien porque otro desde afuera me ponga un like, me ponga un me gusta, una suscripción en YouTube. Me parece que eso lo que hace eso es debilitante y frustrante, mientras que la otra perspectiva es potenciadora. Así es, wow, qué buena clarificación. Mira, y entonces ya casi para finalizar, cuéntame, ¿cómo se podría ver entonces la humanidad a partir de esta batalla cultural que tú mencionas en el libro y que también hemos tratado aquí sobre la imposición de la ideología de género y de cómo esto va a ir debilitando los valores de la familia, de la vida, por supuesto, y bueno, y las juventudes que se van a confundir mucho más cuando esta ideología de género pues siga avanzando? ¿Cómo ves tú el futuro próximo? Hay un primer cuadro, horizonte, que lo da San Agustín. Las dos ciudades. La ciudad de Dios, de Civitas Dei, la ciudad del hombre, que se enfrentan a lo largo de la historia. Y hoy también. Y San Ignacio de Loyola habla de las dos banderas, ¿sí? La bandera de Cristo y la bandera del mundo. Y yo creo que hoy existe eso. Por supuesto que hoy existe y sin lugar a dudas está la
la bandera de la verdad, del bien y la belleza, que luchan contra los poderes globales, ¿sí? Y esos poderes globales son los que están atrás de estos grupitos de izquierda, la ideología de género, el movimiento abortero, ¿sí? Y por eso no hay que confundirse, porque no es que esto nació ayer. Hay gente que cree que este problema empezó hace 20 años, 25. No, amigos, esto viene hace muchos siglos. Entonces hay que entender y estudiar mucho la historia de las ideas sobre todo, de que este es un proceso que empieza a gestarse en el Renacimiento, con ese giro donde pasamos de la mentalidad teocéntrica a la mentalidad antropocéntrica. Luego la Reforma Protestante, luego la Revolución Francesa, luego la Revolución Comunista, luego la famosa Revolución Sexual de los años 60, ¿sí? Y finalmente la Revolución Cultural, que en esta etapa el objetivo de la Revolución Cultural es trastornar el sentido común. Que lo que era verdadero pasa a ser considerado falso. Que lo que antes era considerado bello, ahora pasa a ser feo. Que lo que era considerado justo, pasa a ser injusto. Entonces, la manera de oponernos a esto es restaurando el sentido común, la verdad de las cosas. Restaurando el sentido común en la familia, en la educación, en la sociedad, y poniendo a Cristo como el eje de la sociedad. Por eso es que esta revolución mundial anticristiana, ¿contra qué ha dirigido sus cañones? Contra el orden social cristiano. Wow. Ha intentado barrer el orden social cristiano. Por eso le molestan, por ejemplo, que en Argentina existan provincias, ¿no? En mi país tenemos provincias que se llaman con nombres de santos. San Luis, ¿no? O también nombres católicos. Santa Fe, la ciudad de Rosario, la ciudad de Buenos Aires, que es muy conocida, no se llama ciudad de Buenos Aires, se llama Puerto de Santa María de los Buenos Aires y ciudad de la Santísima Trinidad. Han borrado esos nombres católicos porque son cristofóbicos. La sola mención de un nombre que remita a lo sagrado les produce náuseas, lo cual es un signo de infestación demoníaca, Freya. Wow. ¿Sí? Entonces, ellos quieren borrar a Cristo de la sociedad. Fíjate que en la historia, por ejemplo, tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Seguramente leímos historia, viste, cuando vemos la línea histórica vemos antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Bueno, ahora quieren sacar esa mención. Ahora quieren poner antigua era y nueva era. ¿Por qué? Porque no quieren que sea Cristo el que divida la historia. Ahora quieren poner otro nombre, otro acontecimiento, o si mantener el acontecimiento del nacimiento de Jesús, pero sin mencionarlo, ¿sí? Entonces, están haciendo un esfuerzo desesperado por reescribir la historia, intentando borrar todo rastro o vestigio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos están animados por un espíritu diabólico y el demonio se opone a Dios. Es así de simple. Bueno, Juan Carlos, esto es un tema que por supuesto espero que puedas seguir profundizando con nosotros aquí en 724, porque también hay ahí entra también el capitalismo y bueno, todo lo que ha cambiado en las últimas décadas, y también quisiera que nos hablaras de tu libro de la cuarentena en Argentina y en el mundo, para ir profundizando en estas cuestiones que, como tú dices, es una batalla narrativa y cultural que pues desde aquí tenemos que defenderla si nosotros validamos, si nosotros valoramos la vida, y pues qué mejor manera de hacerlo sino hablando de la verdad, ¿no? Como tú lo has mencionado. Bueno, encantado, Freya. La verdad te agradezco mucho las preguntas, me han parecido muy interesantes. En general no me las hacen estas preguntas ahí, por ahí tan profundas, y me gustó la que hiciste. Creo que por un momento es como que salimos del tema cultural y fuimos a una parte más por ahí de psicología, pero bienvenida sea ese excursus. Así que bueno, cuentas conmigo y te mando un gran saludo y también un saludo para todos los espectadores.
Gracias, pues de aquí desde México te mandamos un saludo, un abrazo a toda tu gente allá en Argentina y esperamos que, bueno, pues no sigan sucediendo más despenalizaciones del aborto, porque como lo vimos en Argentina, nosotros también recordamos la muerte de una joven hace 14 años cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Y bueno, hace pocas semanas tuvimos la mala noticia de que en Argentina falleció María del Valle, si no me equivoco, que pues ella luchaba para despenalizar el aborto en Argentina y terminó siendo víctima de esta práctica que, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no es segura ni es gratuita, aunque sea legal en algunos lugares. Sí, Muchas por gracias. supuesto. Sí, Bueno, muchas gracias a ti y saludos atentos para toda la audiencia. Hasta muy pronto. y te comprometemos a una próxima entrevista, ¿ok? Encantado. Cuenta conmigo. Gracias, que esté muy bien, muy buenas tardes a todos, feliz fin de semana.